Dios bendiga, amados amigos, muy buenos días. Hoy en tu programa Manuel Frías TV y la licenciada Luz María Cedeño quien le habla en tu sección Orientación Jurídica y Tributaria. Le damos las bienvenidas a nuestros corazones y agradecido de ustedes siempre por recibirnos allá donde ustedes. Hoy iniciamos con una hermosa imagen cristiana que dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Eso está en Proverbios 31. Preciosa introducción, preciosa imagen, también lo que es el contenido de esto. Señores, hoy como siempre tenemos un importante tema sobre la ley 28504, que es la ley migratoria en la República Dominicana, impartida el 27 de agosto de 2004. Para esta hermosa exposición tenemos un señor, señores, en el área muy dedicado con lo que es maestría en Madrid. También ha tenido foros en Suiza, Panamá, Colombia, Chile, Argentina. Señores, una gama de países con relación a este derecho migratorio. También lo que es catedrático, profesor en las universidades de APEC, está en INTEC, Unicaribe, etcétera. Es alguien precioso en el área, señores. Hoy le tengo un contenido muy importante. Estoy hablando del doctor Santo Octavio Román. Bendiciones, licenciado. Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Amén. Para mí es un placer, señor, muy grato tener ¿verdad? Especialista en derecho migratorio y lo que es también los derechos humanos, doctor, ¿verdad? Sí, sí. Sí, gracias. Doctor, iniciamos preguntándole, ¿qué es la ley 28504 y su consejo migratorio? Bien, la ley 285-04 es la principal normativa en materia migratoria de la República Dominicana. Ahí están las reglas que debe seguir todo extranjero que quiera llegar al país, ya sea en calidad de residente o no residente. El Consejo Nacional de Migración es el principal organismo que formula las políticas públicas en materia migratoria. Está formado por diferentes instituciones, por los incumbentes de diferentes instituciones. Hay aproximadamente 8 ministerios que lo forman parte. También está representante del Congreso y representante de la Junta Central Electoral, así como del Instituto Nacional de Migración. Ok, todas esas componentes que forman esta ley, doctor, tenemos también lo que es la Fuerza Armada, ¿verdad? Obras públicas, salud pública, tenemos también las relaciones exteriores, pero todo este marco o estructura, ¿a qué ayudan a esta ley migratoria en nuestra República, doctor? Bien, lo que pasa es que el tema migratorio no es un tema solamente desde el punto de vista de la fiscalización de los migrantes o de las personas que estén en el país. Es un tema que tiene que ver con salud, es un tema que tiene que ver con agricultura. Tenemos miles de migrantes trabajando en el área agrícola. Es un tema que tiene que ver con las construcciones. Tenemos miles de trabajadores migrantes en esa área. Es un tema que tiene que ver con las relaciones exteriores. Hoy en día el derecho migratorio está constituido no solamente por las normativas internas, sino que está constituido por un conjunto de acuerdos internacionales que muchos de ellos tienen carácter de derechos humanos, que han sido firmados y suscritos por el Estado Dominicano y que se hace compromisario de esto. Por esta razón, también los temas de educación, los temas de seguridad ciudadana, todos esos temas de una u otra manera tocan el tema migratorio, y lo que pensó el legislador en aquel momento fue que las decisiones que se tomaran en materia migratoria tuviesen la opinión de los diferentes sectores, tal como el sector turístico. O sea, a nuestro país, la principal fuente de ingreso en nuestro país es el turismo. No todo el extranjero que viene a la República Dominicana es necesariamente un migrante. Puede ser que sea una persona que venga de paseo. Vienen más de 5 millones de turistas al año a la República Dominicana. Entonces, debe tener el Ministerio de Turismo opinión cuando se va a formular una política pública en materia migratoria, al igual que la seguridad, las Fuerzas Armadas, todo está representado en este consejo. Ok, usted duró aproximadamente 8 años en la Dirección General de Migración como subdirector. Dentro de este marco, ¿cuántas convenciones usted pudo observar que nos favorecen a nosotros como república este derecho migratorio? Bueno, en materia de migratoria,
propiamente dicho, existe la Convención de los Trabajadores Migratorios, básicamente, y la Convención sobre Refugiados, que es la Convención de 1951 con su respectivo protocolo. Sin embargo, el tema migratorio es tocado por diferentes convenciones en materia de derechos humanos que lo tocan a veces de forma transversal. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos son para toda persona humana, es decir, no importa la nacionalidad, raza, religión ni su condición migratoria. Entonces, a nivel regional tenemos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que por ejemplo tiene frases, tiene texto como el siguiente: o sea, nadie podrá ser impedido de retornar a su propio país, ni tampoco ser expulsado de su propio país. Por eso a un nacional no se le puede deportar, ni tampoco, que antes existía la pena de destierro, ya eso no existe por eso, porque somos signatarios de esa convención, ni tampoco se le puede impedir a un nacional que quiera retornar a su país que retorne. O sea, no puede tener impedimento de entrada a una persona dominicana. Eso es por esa convención, que dicho sea de paso ha sido recogida en algunos artículos de la Constitución del 2015, que es la misma Constitución del 2010. Entonces, existen, por ejemplo, convenciones que tienen que ver sobre la discriminación, y que nosotros somos signatarios de declaración en contra de la discriminación, del racismo, que no dice la palabra migrante, pero tiene que ver con todas las personas, y ahí en todas las personas está incluido los migrantes. La Convención de los Derechos del Niño, niñas y adolescentes, o sea, de las personas menores de edad. No distingue si la persona es nacional o extranjera. Sus disposiciones se le aplican a todas las personas. La Convención contra el Crimen Organizado tiene el Protocolo de Palermo, que tiene que ver con la lucha contra la trata y el tráfico de personas, que también el Estado Dominicano es signataria. Que esa es muy perseguida. Claro, porque se ha considerado a la trata de personas y al tráfico como delitos transnacionales que de una u otra manera afectan a todos los países, no solamente a un país, combinados con otros delitos que están en la convención. Y obviamente también la Convención sobre los Derechos de la Mujer. O sea, todas las convenciones, ya sea de Naciones Unidas, o sea de organismos regionales, o en este caso la OEA, tienen ese parámetro que no establecen distinción entre un nacional y un extranjero. Y la mayoría de sus disposiciones se le aplican a todos. Por eso son convenciones que tienen que ver con los derechos humanos, porque tienen que ver con los derechos fundamentales de todas las personas humanas. Sí, vemos que también está la Convención de Cuba en 1928, toda la de Viena en 1977, pero estas convenciones tan importantes que usted acaba de mencionar, ¿están regidas a nivel mundial? Nosotros como ente migratorio de nuestro país, ¿tenemos ese privilegio de gozar de esos beneficios que dan estas convenciones? Bien, las convenciones se aplican en los estados en la medida que los estados la asumen. Una convención internacional no necesariamente tiene que ser asumida por un estado, pero en el momento que el estado la firma, ya establece cierto compromiso, el cual se oficializa y ya es vinculante cuando se ratifica. Tú habías mencionado la Convención de La Habana de 1928 sobre el estatus del extranjero. En aquel momento, antes de mediados del siglo pasado, en el mundo se hablaba del derecho internacional privado. Y esa convención en gran medida tiene que ver con el derecho internacional privado, los conflictos de las personas con los estados, o entre estados y personas. Entonces, a mediados del siglo pasado, luego de la creación de la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se retoma el tema de los derechos humanos y se oficializa a través de la declaración. Entonces, el derecho internacional, que antes solamente regía entre los estados, empieza también a tener una vinculación con los organismos internacionales que se crean a través de esas convenciones. Entonces empieza a crecer el derecho internacional, y dentro del derecho internacional surge ese derecho migratorio que tiene que ver con la normativa soberana de cada estado. Cada estado aplica sus normativas internas en materia migratoria sin que éstas tengan que contradecir las convenciones que los estados firman. Entonces el derecho migratorio tiene que ver con las normativas internas, obvio. Cada estado es soberano a establecer
sus normativas en materia migratoria, como lo había establecido el derecho internacional, en función del principio de soberanía de los estados, pero esa soberanía se superdita a respetar aquellos acuerdos y tratados internacionales que el Estado ha debidamente ratificado. Ok, usted tiene una participación directa con la ONU, doctor. ¿Cómo este organismo responde a nuestro derecho migratorio? Bueno, no digamos una participación directa. Todas las personas, de una u otra manera, tienen vinculaciones con Naciones Unidas, porque todos los estados son parte de Naciones Unidas. Nosotros, de manera particular, hemos recibido formación de parte de agencias de Naciones Unidas y también hemos trabajado a nivel de consultor de algunas agencias vinculadas, no necesariamente parte de Naciones Unidas. Ahora, Naciones Unidas tiene diferentes funciones. Las Naciones Unidas las crean los estados para preservar la paz mundial, para que no existiera una tercera guerra mundial, y en ese sentido ha cumplido su misión. Entonces, ¿pero qué pasa? Para preservar la paz, los estados han entendido que deben ponerse de acuerdo sobre algunos temas. Estos acuerdos son los tratados. Ahora, cuando esos tratados se firman, entonces los mismos estados han concedido la facultad a Naciones Unidas de que monitoree el cumplimiento de esos tratados. Por eso entonces Naciones Unidas ha creado lo que se llaman las relatorías. Cada tratado tiene un grupo de relatores que son expertos independientes que analizan el cumplimiento de ese tratado en tiempo y espacio en cada país. O sea, la Convención contra el Crimen Organizado tiene un grupo de relatores. A veces no es uno solo, porque hay más de 200 países y cada país, no necesariamente todos los países firman una convención, pero los países que firman una convención entonces deben ser monitoreados siempre y cuando los estados permitan que esos relatores accedan a ese monitoreo. Pero también Naciones Unidas ha creado un conjunto de instrumentos de exámenes. Sí, Naciones Unidas no es como el sistema interamericano. En el sistema interamericano hay una comisión. Si alguien no está de acuerdo con que se esté ejecutando correctamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se queja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión ve que esa falta es grave, podría la Comisión apoderar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría emitir un fallo sancionador contra un Estado. En las Naciones Unidas no es así. En Naciones Unidas existe un sistema de monitoreo en el cual los estados tienen que presentar informes sobre cómo han ido cumpliendo los compromisos que ellos asumieron en las diferentes áreas. Discriminación, un informe. Derechos humanos en materia general, un informe. Protección a la niñez, otro informe. Derechos sociales y económicos, otro informe. Entonces, hay una fecha determinada, cada cierto tiempo, donde los estados entonces acuden a Naciones Unidas, en este caso en Ginebra, Suiza, y son examinados. Pero es un examen donde los demás estados, o sea, los representantes de los demás estados, le preguntan sobre el cumplimiento de las obligaciones que los estados se han comprometido. ¿En función de qué? En función de las denuncias que se han hecho, en función de los estudios que ellos hacen, y entonces al final se emite una especie de, no de dictamen, sino una especie de recomendación, donde en función de esas preguntas y las respuestas que el Estado da,